Sí, Bueno, muchas gracias por estar en este espacio. Jennifer, muchas muchísimas gracias. gracias por Muchas estar aquí. gracias. Am, bueno, ha sido un día de nombrar narrativas, de preguntarnos qué historias no estamos leyendo, qué narrativas no estamos teniendo en cuenta. Y, y bueno, creo que esta peli, que este documental, pues abre muchas nuevas narrativas, muchas nuevas historias, que también es muy bonito como con la peli anterior esta, Dialogando, sí. este diálogo, esta figura de la madre Sí, que sí. es al mismo tiempo una madre literal, se me abuelo, y al mismo tiempo una madre simbólica que es un país entero, ¿no? Una tierra. Un volcán, en el caso como has decidido nombrar a esta peli, y que también hayas utilizado el cine como una herramienta para transformar una narrativa, para narrarte a ti misma, para buscar como una nueva historia. Así que bueno, nada, empezar un poco por que nos cuentes cómo empezaste este recorrido, en qué momento decidiste adentrarte en este viaje y bueno, como para que empecemos a entrar un poco en calor. Muchas gracias de nuevo. Pues sí, acabo de regresar de Colombia y en los conversatorios pues siempre me decían que en Colombia se busca mucho a la mamá. Dicen, es como también como esa figura, ¿no? Que de una u otra forma a alguien tiene un, bueno, hemos salimos, ¿no? Somos un continuo y cómo no preguntarse por esa figura originaria, ¿no? Esa madre que se le vulnera una y otra vez y, y no se le permite ser mamá, ¿no? Hasta ese punto. Claro, yo cuando comienzo este viaje no tenía este discurso, este pensamiento como el que tengo ahora. Comencé porque siempre me he preguntado pues de dónde provenía esta forma de la nariz, mis ojos, el color de mi piel y en mi contexto que crecí en Valladolid. A finales de los 90 no había casi inmigración y, y además, bueno, pues creces con el racismo de la poca migración que existe, son ellas, las mujeres que vienen a robar a los maridos, ¿no? Y luego te empiezan a hipersexualizar y dices, pero si en mi casa, claro, mi madre y mi padre que aparecen ahí en esa llamada, para ellos Colombia es un lugar de orgullo, es tengo que estar orgullosa de eso, pero los mensajes de la sociedad no son los que me envían, ¿no? En ese núcleo tan pequeño de mi familia. Así que empiezo a viajar al extranjero, a sentirme extranjera de verdad, ¿no? En otro espacio. Y ahí empiezo a nombrar que soy adoptada y a que no me duela, sino a que es una parte de mi vida, ¿no? Y en ese hacerme preguntas y que me pregunten, pues empieza a formarse la idea de hija del volcán, que en un principio se llamaba Tierra y Raíces, ¿no? Porque era lo que buscaba entender un poco, pues, de dónde procedía y dar el paso a volver a Colombia, porque para mí pues se había convertido, había una muralla ahí, había mucho más que un océano de separación. Y eso que me dieron una beca para estudiar en Brasil y estuve un año allá, pero era pensar de hecho llegué a Manaos y tenía que elegir si subir hacia Leticia o viajar o bajar a Belén y decidí bajar porque no me atrevía, o sea, era como demasiado grande para mí. Así que este documental ha hecho que tuviese unas fechas que me empujase de alguna forma a seguir evolucionando y pensé que en 3 años lo tendría y que serviría para volver a Colombia y encontrar a Dorian y sin embargo pues fueron 8 años, una pandemia de por medio
y Ángela, que gracias a ella fue que la encontré, ¿no? Que decide empezar también esa búsqueda y publicarlo y que apareciese en internet, ¿no? Tan importante. Así que eso ha sido como lo que ha ido encadenando, ¿no? El que hayamos llegado aquí ahora. Bueno, bienvenida a esta pequeña, gran comunidad colombiana en Barcelona. Sí, gracias. Bienvenida oficialmente a Barcelombia. Aquí estamos, cuenta con nosotras y siéntete parte, sí, de esta tierra tan linda. Em, una cosa también, digamos que reflexionaba un poco cuando estaba preparando para esta pequeña entrevista, era como cuando se abre el canal, la conversación de las adopciones internacionales, cuando estas adopciones vienen de niños y niñas del sur al norte global, cuando vienen de países en contextos complejos, en este caso un desastre natural como fue el volcán del Nevado del Ruiz en Armero, y como fue, por ejemplo, también la dictadura de Argentina y de Chile. ¿Cómo se abre esto, esta historia, esta narrativa, esta verdad que no se cuenta, que se quiere esconder y que creo que ha sido testigo de esto, de las situaciones irregulares en las que se dan estas adopciones, ¿no? En esta mega vulneración que se hace a los menores? En el caso de Colombia lo acabamos de ver, pero recordaba mucho también como todos los hijos e hijas de desaparecidos de la dictadura argentina y chilena, que fue como un poco como un modus operandi Sí, sí. de alguna manera. Sí, es continuar, ¿no? Con esa necesidad, bueno, es una mercantilización, ¿no? Es un tráfico infantil, eh, porque hay una legalidad que sostiene todo, pero si alguien hubiese comprobado que Dorian Tapazco no existía, ¿cómo iba a poder yo em, poder valerme de ese derecho a la búsqueda de orígenes si en ese expediente pues se basa en una mentira, ¿no? Es, es complejo comprender eso y asimilarlo y ver que las herramientas que tienen los gobiernos para hacer o valer su poder frente a otros gobiernos es tan grande como hasta ese punto, ¿no? De traer menores de edad a otros lugares. Y así pasa eso con el sur global y con el sudeste asiático y con las comunidades indígenas. Y es un movimiento que cuando empiezas a investigar, pues al final yo soy un ejemplo muy puntual de algo que que a día de hoy las adopciones internacionales están en sus mínimos históricos y dices, qué bien, pero no se debe a una reflexión por parte de los gobiernos, no se debe a que nos hayan escuchado a las personas adoptadas, a los estudios que avalan pues que las personas adoptadas tenemos mayor índice de suicidios, más problemas de salud mental, o a otros países en los que se ha prohibido, como Países Bajos, que ha sido como pionera en crear institutos independientes para apoyar a las personas adoptadas y que vuelvan a sus países de orígenes y que tengan ese apoyo también económico, psicológico. No se debe a todo esto, se debe a que se ha cambiado por los vientres de alquiler. Entonces tenemos ahora otra realidad más grande, que es como no es bonito entregar a nuestros hijos e hijas al extranjero, ¿no? Entonces vamos a priorizar la adopción nacional y por parte de los países con más capital, pues dicen vamos a encargar directamente a una mujer que tenga nuestro hijo, ¿no? A pagarlo.
Entonces es muy dura la realidad, en realidad. Entonces esto pues sirve para una reflexión muy grande y he de decir que nunca me hubiese imaginado, ¿no?, que con este discurso pues el ICBF, como se puede ver en la película, soy bastante crítica con ellos, pues me han hecho embajadora de buena voluntad en la búsqueda de orígenes porque quieren cambiar estos procesos y que las personas adoptadas podamos tener un proceso de conversación con ella, ¿no? Ha sido después de mostrar la película y de largas conversaciones en las que hemos llegado como a puntos muy complejos, pero habrá esa posibilidad de escucha y de cambio. Es que es muy complicado entender el sistema y nuestra contemporaneidad, ¿no? Pero ojalá pues de verdad, como la película anterior, ¿no?, sirva de diálogo y de escucha para cambiar las cosas. Y también como de una disposición a la verdad, porque es muy importante, bueno, bienestar familiar no se ha caracterizado por ser una institución muy competente, honestamente, Ni transparente. ni nada transparente, así a manera de anécdota muy personal. Yo cuando me gradué de la universidad, con todas mis ganas de aventura, apliqué para trabajar en bienestar familiar porque en esos momentos tenían un programa de unidades móviles que eran atención a tanto desplazamientos forzados por el conflicto armado como por desastres naturales. Pero claro, tú aplicabas y no podías escoger a dónde, ellos te mandaban a cualquier regional. Y en ese año, que fue en el 2014-2015, a mí me mandaron a la regional de Leticia, al Amazonas. Y yo llegué a la oficina de Leticia y cuando yo llegué, a las 2 semanas metieron preso al director de la regional por corrupción. Y fue como, ok, vale. Totalmente, sí. Así que bueno, también creo que ha sido muy valioso la Fundación Armando Armero, Sí. como todo este trabajo. Cuéntanos un poquito como esta historia detrás. Entiendo que anualmente se hace un encuentro, no sé si se hace en Armero o en donde se Sí, es hace, una conmemoración, una sí, todos conmemoración. los años, sí. Lleva veintitantos años haciéndolo. Y claro, Francisco, que es el director, él perdió a su papá y a su hermano en Armero. Él estaba estudiando en Bogotá y entonces eso provocó que decidiera emprender, ¿no?, esta fundación con el ánimo de memoria histórica. Y cada vez que regresaba a Armero había pues una mamá, un papá como los que acabamos de ver, algún familiar diciéndome, pues yo tengo este caso de esta sobrina mía, esta hija que aparecía en el listado y ya no supimos nada más de ella. Hemos pedido explicaciones y no apareció en ningún lugar. ¿Qué pasó con ellas, no? Es una realidad tan dura que cada vez que me acercaba a ella era como, wow, ¿cómo podemos contar esto y cómo me sitúo yo ante esto con mi expediente, ¿no?, que es tan difícil de comprender? Pero pues intentando ser honesta, ¿no?, y mostrándolo así, es que hallamos esa forma para poder hacerlo y mostrar que Francisco pues para mí es parte de mi familia ahora, eh, y que me quedo en su casa cuando vuelvo a Colombia y con Ángela siempre me ayuda de puente, ¿no?, para comprender cosas y para ayudarnos. Entonces es lo que le decía también al ICBF, es quien de verdad ha puesto la piel, ¿no?, la voz, quien sin su ADN, sin esa llamada, no hubiera existido nada, ¿no? Y es una organización no gubernamental. Esto debería ser parte del gobierno español por ser el país donde he crecido, o el colombiano, y sin embargo es alguien totalmente ajeno que ha encontrado a otra institución como el Instituto de Genética John Isturbay, que dona el ADN. O sea, es como hay que hacer una serie de carambolas para que se dé, porque el gobierno no aparece, ¿no? Ninguno.
Claro, y justamente creo que esta jornada se ha tratado un poco de la capacidad, el poder de la autogestión, de la autoorganización para cambiar esas narrativas, ¿no? La Filmic Plataforma Cero es un ejemplo de eso, Regularización ya es otro gran ejemplo de eso, y todo lo que hemos visto en la peli anterior con un ejercicio de perdón, que muy curiosamente también derivó en una nueva hermandad, ¿no? Sí, sí, total. Y yo tuve la oportunidad de hablar un poquito con Iván, y él me decía que te tenía mucho cariño porque él también había sido víctima de Armero. Sí, sí. De hecho, Iván tenía una hermana cineasta que murió en Armero, y tenía ahí como ese Sí, sí. pendiente muy loco, cómo se Sí, las conecta todo. historias se conectan muchísimo, sí. Él vino cuando estrenamos a ver la película y me lo contó y de repente pues escuchar todo y ver cómo se une, dices, es muy fuerte. Bueno, yo creo que ya por la hora y por el poco tiempo que tenemos, voy a incluir al público en este diálogo, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, algo que nos gustaría como ahondar más con Jennifer, es ahora el momento. Jennifer, gracias por acompañarnos hoy, por sobre todo también hacer todo este ejercicio y compartirlo, porque yo siendo colombiana era totalmente ajena, por ejemplo, a esta realidad, ¿no? ¿Qué pasó con todas estas personas? Porque uno, claro, tú ves las noticias, pero luego eso como que se diluye, pero las personas siguen viviendo, esas personas que estuvieron ahí en ese momento siguen viviendo sus vidas y bueno, ya tú nos has mostrado, ¿no? Que hay distintos caminos y pasaron muchas cosas. Entonces quería preguntarte ahora con tu relación con Colombia y con esa hermana y tus sobrinas ahí en Colombia, nos estabas contando ahorita que vienes de allí y como bueno, tú empiezas como todo este proceso de la película en la búsqueda de tu madre, pero te terminas encontrando con una hermana y con unas sobrinas y bueno, encontraste tu familia allí también, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esta relación de estos últimos años con ellas? Ahí nos queda claro que, bueno, al encontrarse la manera también fue como muy fortuita y muy loco, pero ¿cómo ha sido también como ese reencontrarse con esta otra parte de tu familia que a lo mejor no ibas buscando, pero mira que Claro, lo sí, es. encontraste? Gracias. Em, Encontrarme con ella fue para mí tambaleó mi mundo, ¿no? Estaba buscando, pues eso, ya había aceptado y explicaba y contaba que estaba buscando a mi madre, que había sido un proceso, y de repente, pues no lo pensé para nada que iba a aparecer una hermana, ¿no? Y te encuentras a los 30 y algunos con una persona con la que no has compartido nada, no te han dejado tener esos momentos, ¿no? De historias compartidas, haber crecido juntas. Solo tiene un año y pico más que yo. Entonces, nuestras vidas son totalmente diferentes, nuestros contextos igual. Y toca construir, ¿no? Solo por el hecho de tener esa consanguinidad, ¿no? Que es algo que, que en mi contexto español, ¿no? Construía todo lo contrario, pues por una parte la familia elegida, ¿no? Y luego la otra, la que se ha construido de forma adoptiva, que es a través del tiempo. Así que esto sí fue como un shock total y lo que he tenido esa posibilidad y esa suerte de vivir en un mundo en el que tenemos WhatsApps y entonces nos hacemos muchas videollamadas, nos escribimos y así es como nos hemos empezado a sentir cercanas. Y porque yo no viajaba desde la última grabación que fue en el 21 a Colombia. Los años pasan y bueno, se sabe, ¿no? Cuando estás aquí que regresar pues cuesta tener ese tiempo y más pues cuando necesitas hacer terminar la película. Ha sido como unos años muy complejos para poder volver. Así que nuestra relación se ha construido a base de eso. Y ahora que he estado en Colombia más tiempo, pues sí que ya he podido pasar más eh,
piel también, ¿no? Tiempo de verdad de estar juntas y ha cambiado nuestra historia, así que eso es bonito. Y con las sobrinas igual, ¿no? Porque es que eso es otra película, cómo se construye esa relación y cómo vas quitándote muchos mitos y muchos deseos que hay con esa relación, por una parte, y dejándolo a que vaya fluyendo y comprendiéndose de la misma forma. Es de verdad, ha sido un proceso complejo, pero ahora hemos llegado a un punto en el que de verdad nos tratamos como familia y nos comprendemos, creo yo. Y sí, volver a Colombia ahora ya es volver a un sitio que conozco, las calles, las formas y es otra cosa, otra experiencia, sí, Vale. sí. Hola, buenas noches. Tengo una preguntita. Tengo que admitir que por temas logísticos no pude estar como tal pendiente 100% a la película. Comentas que estuviste hace poco en Colombia, ¿cierto? ¿Hace cuánto? Volví ayer. Ayer. Ah, Yo- volvimos ayer porque yo también llegué de Colombia ayer. Increíble. Me comentas sobre el desastre que hubo en Armero, departamento Tolima. Te pregunto si estuviste en el Tolima. ¿Sí? ¿Lograste ir a Armero? Sí, es que, o sea, otra de las cosas de las que habla la película es que, claro, el Nevado del Ruiz está por una parte el Tolima, se llevó Armero, que era la ciudad grande, y 25.000 fallecidos, pero la otra parte, que es la que da a Manizales, Caldas, pues se llevó por delante a 5.000 personas, 5.000 víctimas en Chinchiná y en Villa María, ¿no? Entonces, claro, es normal que una tragedia al final se quede ahí con ese nombre, pero yo tenía, claro, muchas dudas porque es que la película las presenta, es como después de conocer tantos casos y de conocer a la Fundación Armando Armero, de estar con Francisco revisando, con Mayib y con un montón de personas viendo los documentos y viendo que aunque hubiesen puesto que mi padre había fallecido en Chinchiná, podía haber sido en Armero, o que había habido un movimiento tan grande y los papeles estaban, ese libro rojo del que se habla, ¿no? Hecho con una rapidez tal que le faltaba calidad, ¿no? A todo lo que se escribió, pues que te queda esa duda. Pero sí, tuve la suerte, pues justo ahora en el 40 aniversario, en noviembre, hicimos un preestreno allí. Sí, ¿En el Tolima? sí, ¿En sí, qué parte? hicimos Onda, No, Armero, me interesa porque toda mi familia paterna es del Tolima. sí, Hay y en Lérida. cierta emoción porque cuando escucho a mi padre, que es de Ibagué, Pues hablar. ahora va Ibagué en la película. ¿En serio? Sí, sí. Yo voy en mayo a Ibagué. Sí, sí. ¿Cuándo se estrena? Bueno, Sí, sí. cuando tocamos estos temas, como que también te veo un poco de pronto en mi familia y en mi padre y me identifico de cierta forma. La siguiente pregunta era, ¿cómo se sintió ese reencuentro, llegar al departamento del Tolima, llegar a Armero? ¿Cómo fue esa emoción? Porque yo estuve en Armero hace 2 años y se respira un aire demasiado Sí. fuerte, una emocionalidad increíble y bueno, con todo este contexto me gustaría saber cómo fue esa situación. Fuerte, la verdad. Es que también Armero, pues como todas las conmemoraciones, se ha masificado, se ha convertido en un mercado, o sea, hay una parte ahí que es bastante, se aleja, ¿no? de ese recuerdo. Y los días previos son los que puedes estar un poco más con las personas que vivían allí, que van a limpiar, ¿no? lo que era su casa, a ver a las personas que eran sus vecinas. Y ahí es donde realmente contactas con ellas. Y entonces con esas personas vinieron a verlo o a Lérida o a Onda, ¿no? que era donde pudimos hacer otras proyecciones mucho más cuidadas. Y sentir el abrazo, ¿no? literal y figurativo de todas esas personas fue muy lindo, porque pues está ese cariño y las verdaderas víctimas, siempre digo, ¿no? que fueron quienes lo vivieron, quienes después de 40 años siguen ahí buscando y siguen con esa esperanza, ¿no? muchas de que aparezca su familiar
y que el gobierno les escuche y que Colombia tenga esa memoria. Entonces es como toda esa construcción lo que te hace, te llena el corazón, sí, a mí. Hola, yo soy Luisa y no tengo una pregunta, pero pues quería comentar algo, opinar. Y es como que eres una mujer muy valiente y pues que en tu camino de buscar a tu madre encontraste una hermana y sobrinos. Y a la final compartieron un vientre y tienen las memorias de su madre ahí. Y que en tu búsqueda y a la final todas las personas que son madres y son padres son nuestras madres y nuestros padres. Entonces pues yo te quiero agradecer también por mover esa energía de memoria en torno al Tolima y pues eso, que eres una valiente. No, muchas gracias, de verdad. Gracias. Vale. Son muchas emociones, un poco todo, sinceramente. Entonces, yo siempre las preguntas que hago son más de carácter emocional porque necesito saber sobre el proceso, porque es mucho trabajo. Al final ponía que la investigación duró 8 años. 8 años no es nada. Y claro, quería saber qué supone para ti estar aquí tras 8 años y más contando esa historia. ¿Qué es lo que implica para ti, emocionalmente hablando? Y luego también sí que es cierto que como que está esa parte de, estás contando una parte de tu historia que es una historia no solamente tuya, sino una historia compartida. Entonces me gustaría saber también cuál ha sido como el recibimiento de esta película, tanto de pues, la gente que no tiene ni idea de lo que ocurrió como las propias víctimas de toda esa historia. Gracias. Pues sí, fueron 8 años, se estrenó la película en octubre de 2024 y desde entonces no he parado. Sí, ha sido muy bonito, pero en enero estaba ya como diciendo, porque he estado cada semana viajando a un sitio, ¿no? Y, y al final hemos conseguido que se estrenase en Colombia, que era el objetivo, y se ha tardado 2 años, o sea, no ha sido nada sencillo, porque la película pues está nacionalizada como mexicana y española, porque por la pandemia pues se salió la productora colombiana y tocó pues encontrarla rápidamente. Ibermedia hizo una excepción y nos dejó hacerlo con México. Pero debido a eso también pues era más complicado encontrar una distribuidora porque estás compitiendo pues con Hollywood, ¿no? No tienen ningún tipo de ayuda como si fuera un producto nacional. Así que fue muy costoso. Y ya cuando dijeron que era en marzo cuando íbamos a estrenar, pues yo vi ahí una luz y dije, por fin, ¿no? Esto tan buscado y estos 2 años, ¿no? Que me estaban llevando ya, pues sí, a estar cansadita, me han dado una energía y nunca soñé de verdad que pudiera ser tan bello este tiempo que he pasado en Colombia por todo lo que he recibido. Aquí en España, y de nuevo se conecta con la conversación anterior, porque en los institutos se está acogiendo muy bien esa necesidad de la identidad, ¿no? De personas que ya han nacido aquí, que dicen, esa es Colombia, me recuerda, eres tú como yo, que no soy ni de aquí ni de allá, o no nos reconocen como esto. Eso en los institutos, o sea, encontrarte esos grupos de más de 100 personas y que levanten sus manos, siendo eso, adolescentes, 13, 14, 15, y que te lo comuniquen, ¿no? Que luego vengan con el móvil y te lean lo que les ha provocado, o que te digan, pues yo he decidido preguntar por mi papá o por mi mamá, o buscar, y dices, wow, o sea, es muy bonito. Y que después de cada proyección alguien te escriba también y te diga cuál es su situación, y, y madres y padres adoptantes también, ¿no? Que de repente se planteen, ¿no? Y qué es lo que está ocurriendo. Y otras personas adoptadas, pues que también te digan que comparten puntos contigo, ¿no? En esa búsqueda y en esa necesidad de responder cosas que nos pertenecen, pues es algo
que es, vamos, incalculable y que es superior, vamos, a nada que hubiese podido imaginar. Así que es como ya me llena el corazón, sí. Yo también quiero preguntarte y agotar algo también. Como primero te agradezco por esta peli, me hacía muchísimo emoción porque crecí con Armero toda mi vida. Soy de Pereira, del otro lado. La tragedia más cercana para mí fue Chinchiná y como los padres de mis amigos siempre fueron los rescatistas, los que se fueron hasta Chinchiná, ¿no? Y para mí esta película me atraviesa en otro sentido porque yo crecí con el temor de los niños robados. Entonces toda mi familia de mujeres me protegían en el sentido de, es que se robaron tantos niños y desaparecieron tanto de Colombia que no queremos ni que salgas a la calle, ¿no? Y tu peli me ha unido con este dolor de mi familia y este miedo y me ayuda a entenderles también, ¿no? Gracias. Gracias por traer esto. Gracias, ¿no? Qué bueno. Uf, sí, es fuerte, pero sí hay que comprender y en este tiempo lo que me ha dado tiempo también es a entender Colombia, a comprenderla y aprender, porque es muy importante y es algo eso que a las personas adoptadas nos cuesta un poco más, ¿no? Así que estoy contenta de este viaje y hoy traigo esta camiseta porque pues mi madre y mi padre aquí en España lo primero que me gritaban siempre era con que está jugando la selección y esta es una conmemorativa de Valderrama que además jugó en el Real Valladolid y digo yo, bueno, o sea, sí, fue un regalo que me hicieron y digo yo, es increíble, pues eso era Colombia para mí, siempre ha sido algo muy bonito, ¿no? Pero ya sabemos que los medios de comunicación muchas veces no hacen porque tú lo veas así, ¿no? Porque no se ve así ese país y que luego no comprendamos cómo es, ¿no? Así que ese ejercicio nos toca y por eso hay que crear toda esta literatura y estos nuevos puntos de vista que nos hagan comprender también al resto de personas. ¿Puedo terminar una última pregunta antes de Mentira. Sí, quiero también como unir las últimas dos como participaciones. Quiero preguntarte cómo te relacionas ahora con estas frases que te lanzaban de eres idéntica a tu madre en tus ojos, en tu nariz, en tu risa, que al final tu cuerpo está viviendo todo este proceso emocional también. Y quiero saber cómo es hoy 2026 después de presentar la película. Pues es tengo un deseo muy grande, claro, que sería de verdad saber qué fue de ella, ¿no? Saber contrastar si esta historia, ¿no? Tiene de verdad una realidad muy cercana o no, o dista mucho. Entonces, que estas personas me digan que me parezco a ella, pues son como una... Un algo que me empuja a preguntarme siempre, ¿no? También por ella y decir, pues necesito saber qué será y por otra parte, pues a tener esta imagen tan querida que tengo y decir, pues ya está, la respuesta la tienes ahí enfrente, ¿no? Así que eso es, gracias. Bueno, creo que hay una cosita que no hemos dicho tal vez y es las cifras, ¿no? La cantidad de niños y niñas que fueron desaparecidos, ¿no? Entiendo que son casi 600 niños. Sí, son más de 500, sí, que se tenga contabilizado, pero queda mucho por delante, sí, para saber bien esos datos. Es que el desastre fue tan grande que en números es complicado cuantificarlo. Bueno, Jennifer, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Si no hay más preguntas, ¿algún otro comentario? ¿Rosy? No, mentira, sin presión. Sí, podemos seguir conversando. Bueno, ya que estamos aquí bueno, así tan íntimo. No, bueno, agradecer también para mí. La película es un regalo, la escuché justo en la última vez que fui a Colombia, creo que fue por esas fechas de la conmemoración y la escuché y dije, espero tener la oportunidad de verla pronto y cuando la vi programada dije, tengo que ir. Armero también ha sido como un punto de referencia para mi familia es de Manizales,
y yo nací en el 86, entonces igualmente, ¿no? Como en la memoria y en la familia siempre ha estado muy presente la tragedia, estas historias, el corazón, ¿no? El ponerse en los zapatos de esas familias. Creo que es como una memoria colectiva también. Y bueno, agradezco mucho haber podido ver la película, ¿no? La apertura que haces también de la historia, del viaje, que creo que también nos permite ver muchas capas ahí de las múltiples violencias también, ¿no? El desastre fue resultado de una violencia, de una desatención, pero luego también las historias y me esperaba encontrar tal vez una historia más lineal, ¿no? Como más predecible, pero empiezas a encontrar como que hay mucha información que no te facilita la búsqueda, y creo que algo también me hace pensar que también allí se narran otras violencias, ¿no? ¿Por qué tal vez cambiaba su nombre? ¿Por qué tuvo primero una relación y luego otra, y cambios de lugar, ¿no? Como que siento que a través de su vida y de los datos que encontraste también podemos intuir múltiples violencias sobre la mujer, pero también sobre los territorios, pero también sobre las múltiples realidades que se viven. Entonces, siento, así como cerró el conversatorio anterior, que estos ejercicios son realmente pues la posibilidad de abrir nuevos puentes, nuevas formas, nuevas perspectivas, y siento que también es lo que viene a ser como esta nueva generación, a releer y a reescribir, ¿no? Esa historia desde esas otras perspectivas, con una distancia del hecho histórico que también es importante, y a permitirnos sobre todo encontrar como caminos de reconciliación con la historia misma, y a encontrar también caminos para que la institución asuma otra posición también, ¿no? Que creo que es sumamente importante, que entiendan que no es personal, que es un ejercicio de reparación, y que de hecho es valiente que lo asuman, y es valiente y es meritorio que puedan asumir esa responsabilidad de hacer el ejercicio de reparación y aportar en toda la construcción de la memoria. Entonces, mil gracias. Gracias, Rosy. Gracias. Jennifer, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias.